Hola, hola, Dios te bendiga en este día. Espero que la paz del Señor sea contigo. En el día de hoy quiero hablarte sobre un tema, enfrentando los gigantes, Y voy a hablarte basado en la historia, en la Biblia, de un joven llamado David, que tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat. Es una historia que hasta los que no son creyentes, a los que no son lectores de la Biblia, la conocen. Es una historia, ¿verdad?, impresionante, algo espectacular. Pero voy a contarte antes de que llegara aquel momento de que David enfrenta a aquel gigante. Aconteció antes de que el pueblo de Israel tuvo, ¿verdad?, enfrente en el valle de Ela para enfrentar lo que eran los filisteos, otro país. Y estas personas se dispusieron, ambos países, ¿verdad? Una guerra terrible que sucedía con regularidad en aquel tiempo. Ahora bien, los de Israel estaban de un lado y los filisteos estaban de otro lado. Pero ¿qué pasa? Que los filisteos enviaron a un gigante, enviaron a un hombre enorme al campo de batalla. Y aquel hombre en el campo de batalla empezó a desafiar a los de Israel. No solamente los desafiaba, sino que día tras día este hombre, ¿verdad?, en aquel momento le dijo a aquel hombre que enviaran a uno de sus soldados, al mejor, y que el que ganara de ellos dos, el gigante o el soldado de Israel, ¿verdad?, si ganaba el gigante, entonces Israel pasaría a ser esclavo de los filisteos. Pero si ganaba, ¿verdad?, el soldado de Israel, entonces los filisteos pasaban a ser esclavos de Israel. Y aquella situación, ¿verdad?, nadie quería ir, nadie, todo el mundo se llenó de miedo, todo el mundo se llenó de pánico. Fue tanto así que las personas no quisieron avanzar, nadie. Y por 40 días estuvo aquel hombre, 40 días y 40 noches, en la mañana y en la tarde desafiando a aquel ejército, pero ninguno de ellos se atrevió a ir y marchar en pos de aquel gigante. 40 días. Y dice la Biblia que ellos tenían mucho miedo, que se llenaron de gran miedo y no avanzaron al combate. Ahora bien, había un joven llamado David que te había mencionado. Aquel joven vino al campamento y era tanto el miedo que aquellas personas tenían. Antes de hablarte de David, voy a resaltar algo. Era tan grande el miedo que tenían que aún el rey de Israel, que en ese entonces era Saúl, ofreció un gran botín a aquel valiente soldado que se atreviera a ir a la guerra, a ir a pelear con aquel gigante y vencerlo. Fue tanto lo que le ofreció el rey que hasta le ofreció una de sus hijas para casarse con el que venciera a aquel, aparte de un sinnúmero de cosas de ofrecimiento que le hizo. Pero era tan grande el miedo que tenía cada persona en aquel ejército que ninguno se atrevió a ir. El miedo siempre paraliza, no importa qué tan grande pueda ser lo que tú quieras lograr. Si hay miedo no vas a poder lograrlo, no vas a poder caminar. Pero vino un joven llamado David, este joven que te voy a hablar ahora. Este joven, cuando se enteró de que aquel hombre había desafiado al ejército de Dios, al ejército de Israel, y no solamente eso, sino que aquel hombre, ¿verdad?, desafiaba y que Saúl, el rey, había decidido darle una gran dote, darle un gran botín a aquel que se atreviera a enfrentar a aquel hombre. Y David, pues, obviamente, cuando se enteró también que el rey iba a dar una de las hijas, pero lo que lo llenó a él más, diría yo, fue el que había desafiado al ejército de Dios. Para él Dios era lo máximo, era sagrado, Dios no tenía competencia. Y David se lanzó a la guerra. Oye, nadie lo quería dejar ir, pero David se lanzó al campo de batalla. ¿Sabes por qué? Porque David no tenía miedo. David era un muchacho adolescente, quizás de unos 17 años, y no tenía experiencia de guerra. El hombre era un cuidador de ovejas. El hombre no era un guerrero. Date cuenta que no estaba ahí. Habían 3 hermanos de David, pero él no estaba en aquel lugar. ¿Sabes por qué? Porque él no era un hombre de ir a la guerra. Era un muchacho todavía. Pero en ese muchacho no había miedo. Y por eso hay personas que logran cosas, a veces sin experiencia, a veces jóvenes, a veces muy jóvenes, y otras personas de más edad, de más experiencia, no logran cosas. ¿Sabes por qué? Por el miedo. Porque lo único que te diferencia a ti, o que te separa a ti de tú lograr las cosas que has soñado, que soñaste, que tú quieres, es el miedo que te está llenando todo el corazón. Miedo a lo que puedan decir la gente, miedo a fracasar, miedo a que tu familia opine negativo de ti, miedo
Miedo porque otro lo intentó y fracasó. Miedo porque mucha gente te dijeron que tú no ibas a poder. Miedo, miedo, miedo. Eso es lo que separa a la gente de lo que quiere lograr, del éxito, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Por eso te digo en esta hora, en este día, que tienes que alejarte del miedo. Tienes que quitar eso, porque eso no te va a dejar continuar. Eso no te va a dejar seguir adelante. El miedo no te va a dejar prosperar. El miedo no te va a dejar ser santo. El miedo no te va a dejar ver la gloria de Dios. El miedo no te va a poder dejar entrar en el propósito de Dios, porque lo que Dios quiere hacer contigo no lo puede hacer si tú tienes miedo. Por eso te invito el día de hoy a que te despojes del miedo, a que te despojes de lo que te separa de la gloria de Dios. Deja el miedo, lánzate, sé como David, no importa, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Tú conoces la historia, dice la Biblia que David le cortó la cabeza, le dio una pedra en la frente al hombre y lo derribó, lo mató y luego le cortó la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque no tenía miedo. Si tú no derribas a tu gigante, no lo podrás destruir. Lo primero que David hizo fue, él no podía quizás llegar a la altura, a la cabeza de Goliat, pero lo derribó con una pedra. Le lanzó, ¿verdad?, una roca, se la clavó en la frente y con eso lo derribó. Y luego, con su propia espada, le cortó la cabeza. Yo no sé qué tú vas a hacer, si tú vas a seguir llorando de miedo, como estaban aquellos 40 días y 40 noches llorando todos los días, asustado por no ir a la batalla, o tú te vas a lanzar y obtener la victoria. Dios estará contigo si tú lo crees. Tienes que confiar primero en Dios y después en ti, de que tú lo vas a hacer. Ten la confianza. David dijo, yo he sido un guerrero de mi juventud, yo he peleado con osos, leones y lo he derribado. Y a este también lo voy a derribar. ¿Sabe qué significa eso? Aparte de confiar en Dios, confianza en Él. Si tú no confías en ti, en tu potencial, en lo que Dios ha hecho contigo, en la obra de Dios que tú eres, tú nunca podrás lograr nada. Por eso te invito en este día a que te levantes, a que suelte el miedo, a que sigas adelante, a que vaya por eso que tú quieres conquistar, a que vaya de la mano de Dios para que lo logre, a que te postres delante del Creador y crea que tú lo puedes lograr. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana. Shalom.